Iglesia, muy buenos días, iglesia. ¿Quién vive, iglesia? Vamos a dar un aplauso a la presencia de Jesús con nosotros en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Los milagros que el Señor hace ayer los sigue haciendo hoy y los hará en un futuro. Y hemos venido cantando acerca del Dios que obra de manera sobrenatural, del Dios que hace milagros. ¿Cuántos entienden eso, que Dios hace milagros? ¿Cuántos anhelan ver un milagro en su vida? ¿Sabes? Una de las características naturales de Dios es que Dios es el Dios que actúa en lo sobrenatural. A veces la gente limita la obra de Dios porque tiene ideas muy racionales, humanas, pero Dios no se limita a las limitaciones humanas. Dios es el Dios que hace milagros, y hoy necesitamos entender que necesitamos milagros actuando en nuestra realidad. El sermón de hoy se titula: Cuando terminan las opciones, comienzan las oportunidades divinas. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: cuando terminan las opciones, comienzan las oportunidades divinas. Vamos a pedir a la presencia del Señor que hoy no solamente podamos estar atentos a escuchar su mensaje, a escuchar su palabra, sino que podamos ver su gloria. ¿Cuántos anhelan eso? Levanten las manos al cielo conmigo. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, a escuchar tu palabra. Sabemos que eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Sabemos, Señor, que nos has dado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y pedimos por el poderoso nombre de Jesús, Padre, que seas tú, Señor, hoy avivando nuestra vida. Que seas tú, Señor, permitiéndonos, Señor, entender tus principios, caminar en tu palabra. Y queremos ver un obrar sobrenatural y milagroso. Pedimos tu intervención, pedimos que abras puertas, pedimos que derrames sabiduría, que hagas obras sobrenaturales en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a cerrar este tiempo con un aplauso al Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 14, nos habla la historia cuando el pueblo de Israel fue liberado de manera sobrenatural de la esclavitud de los egipcios. Todos recordamos las famosas 10 plagas de Egipto. Fue la manera poderosa, la manera sobrenatural, como Dios mostró su poder al imperio de la época, al imperio de Egipto, y también mostró su poder a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero en Éxodo 14 ya el pueblo había salido de la esclavitud, ya el pueblo había salido geográficamente de Egipto, y Dios lo ha venido llevando a un lugar donde aparentemente llegó a un lugar de emboscada, a una encrucijada. Enfrente tenía el mar, a los lados tenía montañas, y el pueblo estaba allí, y atrás venía con furia el poderoso ejército de los egipcios, con sus carruajes, con sus caballos, con su tecnología, a atacarlos. Y dice así Éxodo 14, 9 al 10: Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar. Dice el versículo 10: Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Ahora pasamos al versículo 13 al 15. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés:
¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Y con esto quiero que analicemos nuestra sociedad actual. Nuestra sociedad actual está volcada a las opciones. Nosotros somos la sociedad que siempre queremos tener opciones. Si vamos a comprar algo, queremos evaluar las opciones que tenemos. Realmente el costo, el beneficio, si hay algunos otros productos que nos pueden dar la misma, suplir la misma necesidad con menor costo, siempre queremos tener opciones, sea para el pago, sea para satisfacer una necesidad. Si compramos un seguro también queremos tener opciones, incluso cuando vienen malas noticias. Si nos dan el diagnóstico de una enfermedad, nosotros decimos, bueno, ¿qué opciones tenemos? Cambiamos los alimentos, cambiamos los hábitos, hacemos un procedimiento médico con medicina, ¿o qué hacemos? A veces hay opciones para medicina alternativa, para medicina biológica, para medicina como la conocemos nosotros, científica, pero siempre nosotros estamos buscando opciones para tratar de escoger la mejor opción que nos convenga. Pero muchas veces nos encontramos como se encontró Moisés y el pueblo de Israel. Nos encontramos en encrucijadas, nos encontramos en una emboscada, en un lugar donde estamos vulnerables, donde aparentemente se acabaron las opciones y lo que viene es una eminente derrota. Pero en ese lugar, cuando nos encontramos sin opciones, sin salida, que nos superan en número, sin recursos, es allí donde tenemos que aprender qué hacer. Es allí donde tenemos nosotros que aprender a que cuando se nos terminan las opciones, comienzan las oportunidades divinas. Dios ordenó a que el pueblo de Israel se dirigiera a ese lugar. Él le había dicho al pueblo de Israel que lo iba a llevar a una tierra prometida, a una promesa. Pero rumbo a la tierra prometida lo llevó a ese lugar de emboscada, a ese lugar donde el pueblo de Israel era vulnerable. Y allí es donde Dios le estaba dando esta enseñanza al pueblo de Israel y tenemos que aprender nosotros. Cuando se terminan las opciones humanas, es allí cuando comienzan las oportunidades divinas. Y es allí donde necesitamos entender lo que significa oportunidad. Y Dios nos ha hablado a la iglesia de manera profética acerca de la oportunidad. La misma palabra oportunidad es una palabra que etimológicamente viene de op, que significa antes, y portus, que se refiere a puerto, estar de frente al puerto. Y esto tiene que ver con una terminología marina. Cuando los marinos llegaban a un puerto, tenían que esperar la oportunidad. Estaban antes del puerto, entonces tenían que ver qué opciones tenían para poder embarcar. No podían entrar de cualquier manera, tenían que mirar cómo estaba la marea, cómo estaba la corriente, cómo estaba el viento, para saber si podían atracar, si podían parquearse allí en el puerto. Es lo que nosotros muchas veces conocemos cuando tomamos vuelos, que a veces dicen el aeropuerto está cerrado, o a veces uno va en el avión y dice cambió su destino por situaciones climáticas, no apareció la oportunidad para aterrizar. Los aviones para aterrizar necesitan tener las opciones, las circunstancias a favor, el viento, el clima, la visibilidad, pero a veces un avión cuando va a aterrizar o va a despegar tiene todas las opciones en contra y por eso no puede ni despegar ni aterrizar. Entonces, el término oportunidad tiene que ver con esas circunstancias que hacen favorable que uno alcance el destino. Y nosotros entendemos que por eso las opciones nos pueden garantizar, cuando hay buenas opciones,
alcanzar los propósitos. Pero ¿qué pasa cuando las opciones son contrarias, son adversas? Por lo general, cuando las condiciones son adversas, no hay oportunidades para nosotros. Pero es allí donde tenemos que entender que la fe que nosotros hablamos no es una fe que está basada en las circunstancias humanas. No es una fe que está basada en que tengamos opciones. Nuestra fe está basada en el Dios de las opciones, en el Dios de las oportunidades, en el Dios que hace brotar agua del desierto, que abre caminos donde no lo hay. Es allí donde necesitamos diferenciar la fe que tenemos en el Dios Todopoderoso de la fe humana. Y cuando se terminan esas opciones humanas, son las circunstancias apropiadas, favorables, para ver la gloria de Dios. Y es allí donde necesitamos ser humildes. Es allí donde necesitamos dejar tanta racionalidad y tratar de explicar todo conforme a nuestra perspectiva humana. Los milagros no tienen explicación racional. Los milagros son el obrar sobrenatural de Dios. Y nosotros conocemos el Dios que obra de manera sobrenatural y milagrosa. Y es una de las grandes revelaciones que tenemos en su palabra. El Dios que obra de manera sobrenatural. Y para todo aquel que cree y camina en la dirección de Dios, va a ver sus milagros. ¿Cuántos anhelan ver sus milagros? Pero sabes, Satanás, el adversario, aprovecha las circunstancias cuando se nos acaban las opciones. Satanás aprovecha cuando nos quedamos sin opciones para, en vez de esperar ver la gloria de Dios, empieza a meternos terror, pánico. En esos momentos empiezan los llantos, las quejas, la furia, los gritos de desesperación. Satanás a veces, cuando se nos acaban las opciones, empieza a sonar música de muerte. Y recuerdo una vez que iba en un viaje de avión y había mal tiempo, había turbulencia, y en una de esas el avión hizo una bajada, y una bajada tan fuerte que la azafata voló por el aire. Yo le vi el calzado, le vi los pies así cuando cayó, pero había una mujer detrás mío que tenía una voz de música de terror, gritó ¡ah! Y empezó, Dios mío, y empezó a rezar y a repetir el rosario y Santa María, y empieza esa mujer con una voz que le digo, la piel se ponía, me ericé como, la piel se ponía de gallina. La situación sí había sido un bajonazo bien feo, pero el grito de esa mujer, eso era como música de terror. Y cuando, bueno, ya el avión se tranquilizó, todos miraron a la señora como si ella hubiera sido la culpable. O sea, realmente le puso sal a la herida, exageró el momento que realmente uno dice, no podemos ser como esa señora. No quiero estar en esa posición, ni quiero estar con personas que cuando las opciones se ponen trágicas o difíciles o nulas, empiezan a gritar, empiezan a echarle la culpa al otro, y así sea que hablen religiosamente, a veces lo que expresan, lo que transmiten es pánico, es terror. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Recuerden que me salté del 10 al 13, pero el versículo 11 y 12 muestra lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos le dijeron a Moisés, y póngale usted el tono de la señora que iba atrás del avión mío: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Imagínense lo que le decían a Moisés. ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavo de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y esta es la razón por la cual muchos no experimentan milagros, no ven milagros, porque están muy dependientes de las opciones humanas.
prefieren, antes de asumir la osadía de dar pasos de fe, prefieren quedarse en esclavitud. Hay gente que antes de preferir orar y clamar por un milagro, lo que les da es resignación. Y muchas veces hay personas que están tan apegados a las opciones humanas que cuando no hay opciones ya se mueren, ya no hay de otra. Y aquí el mismo pueblo de Israel, cuando empieza a ver que enfrente tenían el mar, que a los lados tenían las montañas y que venía el poderoso ejército de los egipcios con una velocidad y con una actitud violenta, ellos dijeron: se acabó, no hay de otra. Y es allí donde debemos tener cuidado, porque Satanás muchas veces se encarga de aprovecharse de esas circunstancias adversas, negativas, cuando se nos acaban las opciones, para decir: se acabó, no hay de más. Y algunos hasta prefieren mejor no atreverse a caminar en la fe, quedarse como esclavos, quedarse enfermos, aceptar la condición de derrota antes de clamar a Dios con fe. Y es allí donde necesitamos nosotros, a través de esta historia, poder nosotros identificar cuáles son aquellas áreas peligrosas que no podemos nosotros repetir. Entonces, ¿qué debemos de aprender nosotros? El versículo clave está en el versículo 13 y 14. Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Había una perspectiva de fe, había una perspectiva profética en Moisés. Había una actitud donde decía: ya, cierren la boca. No empiecen a quejarse, no empiecen a declarar derrota, no empiecen a lamentarse por el paso de fe que han tomado. No deseen volver atrás. Cierren la boca, quédense tranquilos. Esos enemigos que ustedes ven ahora, mañana no los verán, porque Dios peleará. Pero lo decía con un tono de fe, porque a veces hay gente que dice: lo único que nos queda es depender de Dios, como diciendo, estamos perdidos. Hay gente que dice: no, los que nos tocó ahora, se acabaron las opciones, estamos en las manos de Dios, como diciendo, estamos perdidos. Y lo que está diciendo acá, de manera proactiva, de manera segura, de manera que había esperanza en Moisés, era: si no vas a hablar con fe, si no van a hablar llenos de esperanza, mejor cierre la boca. Y aquí es la primera enseñanza. Necesitamos nosotros tener esperanza en los momentos cuando se acaban las opciones. Dejar de declarar, de profetizar derrota. Te lo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué creímos? Tenga fe, declare esperanza. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Yo les digo algo: hay algunos grupos cristianos, los cuales no estoy de acuerdo, que no les gusta declarar con la boca. Declaran pobreza, declaran ruina, declaran desesperanza. Y eso fue lo que declaró el pueblo. Cuando las opciones humanas estaban en contra, cuando ya no había pues si se hacía un sondeo de estadísticas, todo estaba, aquí iban a ganar los del ejército del faraón. Es allí donde Moisés dice: quédense tranquilos, cierren la boca, esperen en el Señor, tengan paciencia, esperen en el Señor, que esos enemigos que ustedes ven ahora serán derrotados. Entonces, cuando usted tenga circunstancias que lo están superando en número, que lo están superando en recursos, que usted no tiene las capacidades para enfrentar, diga: bueno, yo no tengo,
pero Dios peleará por mí. Yo tengo un Dios que me respalda. Yo tengo un Dios que me sustenta. Yo tengo un Dios que me defiende. Yo tengo un Dios que provee de donde no hay. Declárelo. Declárelo, confíelo. Porque a los ojos humanos, al raciocinio humano, estaban perdidos. Pero lo que les dice Moisés es: declaren lo contrario. Quédense calladitos por lo menos. Tengan esperanza. Que estos enemigos que ustedes ven ya no los verán más. Serán derrotados. Declare la palabra profética de lo que va a suceder. Así sea que usted no sepa qué va a suceder, pero tenga la seguridad de que Dios no nos va a dejar botados. Romanos 10:9 dice, como el 10:9, del 9 al 14, dice que todo aquel que confíe en el Señor jamás será avergonzado. Confíe en que usted no será avergonzado porque ha puesto su confianza en el Señor. Es importante que nosotros entendamos que la fe comienza teniendo esperanza, cerrando la boca a lo negativo, cerrando la boca, controlando el pánico, no declarando palabras como que yo para qué me volví cristiano, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué sigo creyendo estas bobadas. Mucho cuidado, porque eso era lo que estaban diciendo. ¿Por qué no salimos de Egipto? Nos hubiéramos quedado allá. Es que no había suficientes tumbas allá. Bastante que se lo dijimos, déjennos en paz. Preferimos haber sido esclavos. Y hay gente que con su boca dice eso. ¿Por qué? Porque se le acabaron las opciones. Pero ¿sabe qué? Espere con paciencia para ver la gloria de Dios. Es que los milagros de Dios suceden cuando ya no hay opciones humanas. Porque si no sería, no, fue una coincidencia, fue una casualidad. Los milagros de Dios suceden cuando no hay opciones humanas. Cuando es imposible en lo humano, es posible en lo divino. Y eso se considera milagro. Ahora, hay gente que tiene perspectivas de milagros diferentes, pero ¿sabe? ¿Quién perdona los pecados? Solo Dios. ¿Quién puede darte salud? ¿Quién transforma al ser humano? Dios. ¿Quién permite nacer de nuevo? Dios. Todo eso son milagros, pero aquí estamos hablando de milagros donde un ejército poderoso venía a destruir a unos esclavos. Eso era una pelea totalmente irregular, no era justa. Estos venían con unos carruajes. Una de las características que hizo que el imperio de los egipcios fuera un gran imperio era la tecnología de guerra. Ellos habían inventado en esa época esos carruajes egipcios que tenían una velocidad impresionante y a veces les ponían sistemas que cortaban, le ponían lanzas. Era la última tecnología militar del momento y por eso ellos eran tan poderosos y se iban a enfrentar a unos indefensos esclavos allí. Obviamente, humanamente estaban derrotados, pero hay que tener esperanza. Uno de los versículos que a mí me encanta y que yo tengo en un cuadrito en mi oficina es Salmo 27, 13 al 14. Salmo de David, dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si espera a Jehová. David está diciendo que frente a momentos donde las circunstancias, donde las opciones se le terminaron, donde todo estaba en contra, donde él estaba que desmayaba, no desmayó. ¿Por qué? Porque él creía que iba a ver la bondad de Dios. Entonces, frente a las circunstancias adversas, difíciles, cuando se te acaban las opciones, ¿qué hay que hacer? Cree que verás la bondad de Dios. Di conmigo: yo creo que veré la bondad de Dios en mi vida, en mi realidad. Por eso no desmayaré y seguiré adelante. Dale un aplauso al Señor. Vamos a ver la gloria del Señor. Y hoy le estoy predicando a personas
que están seguramente como Moisés o como el pueblo de Israel. Se sienten que están en una encrucijada, se sienten que están en una emboscada, en el lugar donde son vulnerables, donde les pueden hacer daños. Pero sabes, sé paciente, espera, confía en que verás la gloria del Señor. Y así sea que de pronto no esté literalmente un ejército detrás de ti, pero de pronto tienes acreedores, de pronto tienes consecuencias que te están persiguiendo, de pronto tienes deudas, de pronto tienes adicciones muy fuertes que no has podido librarte, de pronto has hecho heridas o tienes heridas muy grandes y te han dañado la familia, tus relaciones, de pronto tienes procesos jurídicos muy grandes. Confía en que verás la gloria del Señor. Y es en esos momentos, como dice Zacarías 4:6, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. A mí me encanta ese versículo. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Entonces necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos da un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de disciplina. Es el tiempo de disciplinarnos. Es el tiempo de abrazar el amor de Dios, de llenarnos de su amor y llenarnos de su poder. Entonces, lo primero es tener esa actitud de esperanza, no declarar desesperanza, sino lo contrario, declarar fe. Lo segundo es acercarnos más a Dios. Es aquí donde necesitamos nosotros, Señor, ayúdanos, clamar, invocar su nombre, pedir su presencia en estas situaciones adversas. Estas son oportunidades para buscar el rostro de Dios, para orar, para ayunar, para congregarnos, para cantar canciones de victoria, para leer la palabra, para declarar la palabra con fe. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Está el trono de Dios, pero es el trono de gracia. Acerquémonos con toda confianza en el nombre de Jesús. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y miren que es un trono de gracia. No nos acercamos a un tribunal a que nos juzguen, porque muchas veces nos acercamos diciendo: sí, yo me equivoqué, yo la dañé, yo fui el que causé daño, yo cometí errores. Pero acerquémonos al trono de gracia y de favor. Es el momento para que nosotros, en el nombre de Jesús, podamos venir a su presencia a decir: Señor, aunque yo me he equivocado, aunque yo en verdad he sido el que he propiciado esta situación, aunque yo he sido el que me he metido en esta encrucijada, yo te pido que tú me ayudes. Es un trono de gracia, es un trono de misericordia. Por eso, cuando vengamos a la iglesia, cuando estemos en oración, cuando estemos en el ayuno, acerquémonos con esa certeza del Dios benevolente, misericordioso, que acude al clamor del humilde, que acude a aquel que le busca con fe. Acerquémonos confiadamente ante el trono de gracia, y de Él vendrá su ayuda cuando más la necesitamos. Entonces, primero, claves que hay que hacer: la fe, declararla, tener fe, tener esperanza. Lo segundo es acercarnos más a Dios, acercarnos más a su palabra. Lo tercero, dar gracias a Dios por todo. A veces nos acostumbramos a dar gracias por lo bueno. Alguien te da, gracias. Alguien te da un regalo, gracias. Alguien de pronto tiene una actitud buena contigo, gracias. Pero no nos enseñaron a dar gracias por lo malo. ¿Quién agradece por lo malo? Yo creo que de pronto no es como tan de costumbre, pero aquí nos enseña la Escritura a dar gracias incluso por lo malo. En Primera de Tesalonicenses 5:17 al 19, oren sin cesar,
Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo. Dios había llevado al pueblo de Israel a este lugar, a esta encrucijada. Aparentemente era una trampa. Aparentemente ellos cayeron en una trampa. Geográficamente cayeron en una emboscada. No tenían para dónde salir. Pero den gracias a Dios porque Dios tiene un plan. Y dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las circunstancias, todas las situaciones obran para su bien. Entonces, esto fue lo que sucedió al pueblo de Israel. Aparentemente ellos pensaban, caímos en la trampa. Estamos en una encrucijada. Ahora sí, no hay para dónde coger. Pero sabes, la trampa no era para el pueblo de Israel. ¿Para quién era la trampa? Para los egipcios. Lo que aparentemente era una trampa, que había caído el pueblo de Israel, ya había dicho los egipcios, ¡ay! Cayeron donde queríamos. Era la trampa para ellos. Por eso dijo Moisés, estos egipcios que ustedes ven ahora, mañana ya no los verán más. Porque muchas veces Dios permite que nosotros estemos vulnerables a los enemigos. Parece que nos respiraran en el cuello, parece que nos tuvieran ya derrotados. Pero es allí donde el factor de que Él está con nosotros cambia las circunstancias. Los que aman a Dios, las circunstancias adversas, difíciles, cuando no hay opciones, terminan para bien. Amén. Amén. Entonces, tenga la confianza de que aunque todo esté aparentemente en contra, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y lo que parece una trampa para nosotros terminará siendo una trampa para nuestros enemigos. ¿Usted lo cree? ¿Quién lo cree? Denle un aplauso al Señor entonces. Muchos se sienten frustrados cuando se le acaban las opciones, cuando las circunstancias están adversas. Pero sabes, esa es la gran oportunidad para ver la gloria de Dios. Es feo, yo no les miento, es feo uno sentir que no tiene opciones. Cuando uno se ha acostumbrado a ser alguien que resuelve, cuando uno es un líder, cuando uno tiene la responsabilidad de asumir algo, es muy feo sentir que no hay opciones, que todo está en contra. Humanamente es feo, pero es allí donde necesitamos desarrollar la otra perspectiva, la espiritual. Cuando se me acaban las opciones, yo tengo un gran secreto que nos dio el Señor, y es que Dios está cerca del humilde. La relación del Señor es con el humilde. Entonces, cuando se me acaban las opciones, Señor, no tengo qué hacer. Ayúdame. Y a veces no hay que esperar que se terminen las opciones. Ojalá y la primera opción sea, Señor, dame la victoria. Eso cambia la ecuación de las cosas. Aquí la lección que aprendió el pueblo de Israel es a encontrar este poder, este secreto. Cuando se acaba la opción, cuando parece que todo está en contra, dale gracias al Señor, que el Señor sigue reinando y el Señor sigue siendo el Señor. Uno de los detalles que hay cuando usted ve la multiplicación de Jesús, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a más de 5,000, ¿cuál fue? La oración. Dio gracias a Dios por eso. Bendijo los poquitos panes y los peces, bendijo y dio gracias, y así comenzó la multiplicación. Dale gracias a Dios por lo poco que tienes. A veces si tienes una, dos, poquitas cosas, dale gracias, que con eso vas a ver la gloria de Dios. Amén. Confía en eso. Lo cuarto, dije que lo primero era declarar fe, ¿verdad? Lo segundo es acércate a Dios. Lo tercero es dar gracias a Dios por todo. Y lo cuarto tiene que ver con la osadía. Atrévete a hacer cosas osadas en la fe. Dice el versículo 15 que luego de que ellos clamaron al Señor, el Señor le dijo a Moisés, versículo 15,
¿Por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que se ponga en marcha. Avanza. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. A veces Dios nos pone a hacer cosas absurdas, cosas que no tienen lógica. ¿Cómo así que avancen hacia el mar? El mar era una barrera, no tenían barcos. ¿Cómo que iban a avanzar hacia el mar? Pero la osadía está en avanzar en fe. Dirige tus manos hacia el mar. Levanta la vara y dirige tus manos hacia el mar. Eso era osado. Eso rompe la racionalidad. ¿Quién dijo que alzando las manos se iba a abrir el mar? Pero es diferente cuando tú actúas en la fe. Por eso nosotros creemos cuando la Biblia dice: impongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es con fe que uno lo hace. Uno actúa en osadía, pero en fe. Cuando dicen unjan con aceite, y a veces necesitamos ser ungidos con aceite. A veces necesitamos orar por nuestro entorno, hacer círculos de oración. A veces necesitamos venir a la iglesia, venir al ayuno. A veces necesitamos declarar la palabra de victoria, echar fuera la maldición, profetizar el propósito que Dios quiere. Y eso lo vamos a ver constantemente en la Biblia. La osadía de la fe nos lleva a hacer cosas que racionalmente uno dice: pero ¿y qué tiene que ver levantar las manos? Tiene mucho que ver. Pero ¿qué tiene que ver dirigir una vara? Tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver ayunar? Echar fuera un demonio, cancelar una maldición. ¿Cómo lo hacemos? En osadía con la fe, conforme a la instrucción que el Espíritu Santo, su palabra y Dios nos da. Así lo hacemos. ¿Sabe por qué muchos no ven milagros? Porque no tienen esa osadía, porque se niegan a obedecer a Dios. Si el pueblo hubiera dicho: no, yo que voy a ir, Moisés, no, pero Señor, no tiene lógica. Yo como así que voy a estirar mis manos y voy a estirar, eso no tiene lógica. Hágalo. Y gracias a Dios, a que lo hizo, a que obedeció, vio el milagro. Si no hay osadía, no hay milagro. Muchos de los milagros que vemos sorprendentes de Jesús fueron personas osadas, que se atrevieron a salirle a Jesús, que fueron al encuentro de Jesús. Una de las historias que a mí me llama la atención está en Marcos 2, que habla de 4 hombres que llevaban a un paralítico en una camilla. Y cuando llegaron a Jesús, ellos iban a Jesús para que Jesús sanara a su amigo. Encontraron que la casa estaba llena. Las opciones se habían terminado, hermano. Llegamos tarde, la casa está llena. Pero ellos fueron osados. Y ellos hicieron algo más. Se subieron al techo, destaparon el techo y bajaron a su amigo allí frente a Jesús. Eso fue osadía. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo a este hombre: tus pecados son perdonados. Y después dijo: levántate y vete. Hubo una respuesta milagrosa a la osadía. Así que mi hermano, hermana, escuche al Espíritu Santo, escuche la palabra. Cuando hay momentos de actuar con osadía, actúe, clame, ore, ayune, unja. Si de pronto se hace un llamado y usted siente que es un llamado de fe, párese, vaya y ore, no tiene nada que perder. ¿Se acuerdan del general sirio que tenía lepra? Que cuando el profeta le dijo: vaya y báñese, sumérjase 7 veces en el Jordán. ¡Ay! ¿Qué es eso tan ridículo? ¿Cómo así en ese río? ¿Que acaso en mi país no hay mejores ríos? ¿Cómo así que me hunda 7 veces? Y se iba a ir molesto. Y le dice uno de los siervos:
Jefe, no le cuesta. Eso no es algo difícil. Eso, hágale caso. No pierde nada. Si le hubiera puesto algo difícil, usted lo hace. Pero ¿qué tanto es sumergirse 7 veces en ese río? Y nosotros que venimos de bien lejos para que usted se devuelva sin ese milagro. Gracias a Dios, a ese siervo, ese general se bajó al agua y en la 6ª y 7ª salió con una piel tan blanca como un bebé. Dios lo sanó de la lepra. Entonces nosotros caminamos en la osadía de la fe, conforme a la instrucción de Dios. ¿Sí lo estamos cogiendo? ¿Sí lo estamos entendiendo? A veces hay gente tan racional que dice, lo único que nos queda es la mano de Dios. Cuando se acaban las opciones, hay gente que dice de manera despectiva, no, ya, estamos en las manos de Dios, como diciendo estamos perdidos. Pero sabes, en las manos de Dios es donde tenemos la victoria. Lo primero que tenemos que anhelar es estar en sus manos y no lo último. Por eso la enseñanza de hoy nos invita a que cada vez que enfrentemos retos, decisiones, propósitos, planes, ponse los primeros en las manos de Dios, porque los planes en las manos de Dios tienen éxito. Cuando Dios nos encamina, vamos por el camino de la victoria. A veces solo miramos para arriba cuando ya no tenemos opciones aquí abajo. Y sabes, muchas personas no viven para Dios porque siempre tienen opciones. Grave eso. Bendito momento cuando se nos acaban las opciones y nos encontramos con el Dios milagroso, con el Dios sobrenatural. A veces hay gente que tiene tantas opciones que no necesita de Dios. Por eso el reino de los cielos, dice el Sermón del Monte, la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, los que muestran que realmente tienen necesidad de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuántos hay aquí que realmente necesitan de Dios? ¿Cuántos hay aquí que realmente necesitan su reino? Y el reino de Dios viene con poder, viene con gloria. Por eso, si necesitamos milagros, que los necesitamos tener esa actitud de pobres de espíritu. Yo necesito, Señor, de ti. Yo necesito de tu gloria. Y veremos sus milagros. Voy a compartir rápidamente de ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento de personas que no tenían esperanza. Josafat, que no tenían opciones. En 2 de Crónicas 20 nos habla la historia de Josafat, un gran rey de Judá. Josafat cuenta la historia que 3 ejércitos de 3 países diferentes se unieron para destruirlo. Cuando a Josafat le llega la noticia, Josafat se preocupa porque no tenía opciones. No estamos hablando, el reino de Israel se había dividido en 2, reino de Judá y reino de Israel. No era Israel completo, era la mitad. Y Judá era de los más chiquitos, solamente 2 tribus hacían parte de Judá. Y ahora se unen 3 naciones para atacar a Josafat. Josafat hace una oración en el versículo 12. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso. No hay opciones. Él entendía que no había opciones, que eran superados en números, que no tenían los recursos ni la capacidad para enfrentar a esos 3 poderosos ejércitos. No sabemos qué hacer. No tenían ni la estrategia ni la sabiduría. Pero en ti buscamos ayuda. Y aquí está el ejemplo. Aquí está la historia de Josafat. Quedó registrado en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Entonces Josafat clama a un ayuno a todos. Vamos a ayunar. Por 3 días ayunaron, oraron, buscaron la palabra de Dios. Y por último trajeron a un grupo de alabanza de cantores y empezaron a alabar a Dios. Y mientras ellos adoraban a Dios, Dios actuaba. Los 3 ejércitos que venían para atacar a Judá se confundieron y empezaron a pelear entre sí. Y pelearon entre sí hasta que se acabaron ellos solos.
por el obrar sobrenatural de Dios. Por eso cuando Dios le diga, vaya a la iglesia a alabar, ore, ayune, eso no es perder el tiempo. Esas son las estrategias poderosas, espirituales que tenemos en Dios, que nos muestran que cuando nosotros adoramos y servimos a Dios, Él se encarga de protegernos, de defendernos y de darnos la victoria. Así pasó con Josafat. Otro ejemplo. En Daniel capítulo 3, ayer en el ayuno nos compartió nuestro hermano Jorge de 3 jóvenes israelitas. El imperio de Babilonia había destruido a Israel, los tenía cautivos y los tenía al servicio de su gobierno. Y este rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, que era un rey orgulloso, arrogante, prepotente, levantó una imagen de él para que todos la adoraran como si él fuera Dios. Pero estos 3 jóvenes se negaron a adorarle. Él, lleno de orgullo, de rabia, de ego, los mandó a lanzarlos a un horno de fuego. El castigo por la desobediencia era la pena de muerte. Pero lo que le dio más rabia fue que cuando él habló con estos 3 jóvenes, viendo para ver si de pronto los podía persuadir, ellos dicen, es que nosotros solamente adoramos a nuestro Dios. Nosotros solamente a Él rendimos adoración, no adoramos otros dioses. Y eso lo molestó más y mandó a calentar 7 veces más el horno. Los amarraron a estos 3 jóvenes y los más fuertes del reino los cogieron para arrojarlos al horno. Y cuando abrieron la puerta del horno, el fuego era tal que quemó a los que lanzaron, los mató. Pero la gran osadía de estos 3 jóvenes fue decir, vea, nosotros no vamos a adorar a otro Dios, nosotros no vamos a adorar otro ídolo, nosotros tenemos a nuestro Dios al cual adoramos y servimos. Y Dios es tan poderoso que nos puede librar de tu mano, nos puede salvar. Y si no lo hace, listo, será su voluntad, pero nosotros no vamos a faltarle a nuestro Dios. La historia culmina en que cuando los lanzan a ellos al horno, lanzaron a 3, habían 4 allí. La presencia de Dios los estaba cubriendo. El fuego sirvió para liberarlos. Las ataduras se quemaron, pero no se les quemó ni el cabello, ni la ropa, ni salieron con olor a humo. Eso fue un tremendo testimonio para el rey y para todas las personas que estaban presenciando eso. Ellos salieron caminando del fuego porque Dios los estaba protegiendo. Eso se llama osadía, valentía, fe. Dios está esperando personas que estén dispuestas a decir, si Dios está conmigo, tengo la seguridad de la victoria. Y estos 3 jóvenes nos dan un ejemplo de esa seguridad, aunque su vida estaba en riesgo. Y a veces necesitamos entender que las pruebas son la oportunidad para liberarnos de estas cadenas de la incredulidad. A veces estamos atados al raciocinio humano, atados a las opciones humanas. Pero cuando pasamos por estos fuegos, somos libres y entendemos que Dios da oportunidades donde no las hay. Él abre caminos donde no los hay. Él abre puertas donde no existen. Él es el que todo lo puede hacer. Por eso nuestra mayor garantía, nuestra seguridad, nuestra esperanza es que si Dios va conmigo, tengo todo lo que necesito. En Cristo somos más que vencedores. Esta es la historia de Daniel. Otra más. En Marcos está la mujer del flujo de sangre. Vemos una mujer que tenía 12 años con una enfermedad. Había gastado todo su dinero en los médicos de esa época. No habían podido curarla. Pero ella dijo, cuando escuchó de Jesús que pasaba por allí, dijo, si tan solo toco el borde de su manto. Y fue osada, tuvo valor de meterse y tocar el borde de su manto y fue sana. Realmente para esa época se necesitaba osadía. Vemos la historia del hijo pródigo.
Lucas 15. El hijo pródigo gastó todo lo que tenía, se fue al mundo, y cuando ya no tenía nada que comer, ni siquiera podía comer el alimento de los cerdos, decidió volver a casa. Y cuando decide volver a casa a pedir perdón, su padre lo recibió con los brazos abiertos y le dio la misma identidad de hijo. Sabes, necesitamos volver a la casa de Dios para recibir sus milagros y para recibirte su misericordia. Y la última historia que quiero compartir es la de Sansón. Sansón era un hombre que tenía una fuerza impresionante. La tarea de él era destruir a los enemigos de Israel, que eran los filisteos. Pero por estar con su corazón enredado en las cosas de este mundo, por confiar en los filisteos y enamorarse de una filistea, le contó sus secretos. Esta filistea sabía que el secreto era cortar el cabello, lo capturaron, le sacaron los ojos y lo tenían como si fuera un payaso de circo. Al final de sus días, derrotado, lo llevaron al coliseo de los filisteos, donde todos se iban a burlar del gran Sansón, ahora derrotado. Y Sansón lo tenían allí y fueron a ese circo, a ese lugar público, una arena que habían construido donde cabían una cantidad de filisteos, y estaba toda la sociedad filistea allí para ver el espectáculo del Hijo de Dios derrotado. Pero lo que me impresiona es que aunque él no tenía ojos, él tenía los ojos espirituales, y él clamó a Dios por una nueva oportunidad. Le pidió perdón al Señor. Algunos piensan que le creció el cabello. Dios tuvo misericordia de él y Dios le devolvió la fuerza. Entonces él pidió que lo acercaran a las 2 columnas que sostenían toda esa gran construcción, y le pidió al Señor la oportunidad para que él pudiera hacer la tarea a la cual estaba llamado a hacer, que era destruir a los enemigos. Y en esa oportunidad él arrancó las columnas y te vino abajo todo ese edificio. Y cuenta la historia que destruyó a más filisteos ese día que en toda su historia. Cuando nosotros nos atrevemos a clamar a nuestro Dios, a obedecer a nuestro Dios, cuando nosotros entendemos que cuando se acaban las opciones son las oportunidades para ver la gloria de Dios, entonces tenemos la actitud correcta para ver su gloria. Y yo sé que muchos de nosotros estamos caminando en esa voluntad de Dios donde necesitamos ver milagros. Necesitamos ver milagros. Necesitamos dejar de hacer las cosas en nuestras fuerzas y entender que con Él es que vamos a alcanzar esos propósitos imposibles. Vea, uno no puede ser cristiano en su propia fuerza. Nadie puede ser cristiano en su propia fuerza. Necesitamos del poder de Dios. Necesitamos de su Santo Espíritu. Nadie puede ser cristiano en su racionalidad, porque hay cosas que la mente humana tiene límites. No es posible. Necesitamos tener la mentalidad espiritual para entender que Dios supera los límites humanos. De por sí, por eso vino Jesús, para perdonarnos, para liberarnos. Hay luchas que nosotros no podemos enfrentar al demonio en nuestra propia fuerza. Es en el poder de su Santo Espíritu. En el poder de Dios es que podemos expulsar demonios, ser sanos y ver su obrar. No podemos ser cristianos en nuestras fuerzas. No se puede. Necesitamos entender que ser cristianos, verdaderamente hijos de Dios, es entender la naturaleza de Dios, que es sobrenatural, milagrosa, asombrosa, y que Él actúa de manera sobrenatural, por encima de nuestros pensamientos. Y es allí donde vamos entonces a entender que yo hago mi parte de caminar en osadía, de caminar en fe, de buscar su gloria, pero Él hace lo sobrenatural y lo imposible. ¿Cuántos anhelan hoy un milagro? ¿Cuántos anhelan hoy realmente que Dios obre en sus circunstancias y Dios los lleve
a la tierra prometida y Dios los lleve a cumplir esos propósitos. Si hay alguien que necesita milagro, yo le voy a pedir que se ponga de pie y que levante las manos al cielo y repita conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres mi Rey y mi Señor. Abro la puerta de mi vida y te dejo entrar para que me guíes. Te pido, Señor, que me envíes tu Santo Espíritu, que me llenes, que me bautices con la presencia poderosa de tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, que obres de manera sobrenatural, que sanes aquella enfermedad incurable, que sanes mi corazón, que sanes mi mente, que restaures mi vida, que me ayudes en esta necesidad. Y cuéntale la necesidad que tienes al Señor. Él la conoce. Declara que el Señor va a obrar, que esos enemigos que hoy están, mañana no estarán. Entonces cancela en el nombre de Jesús todos esos enemigos, todas esas mentiras. No estás en trampa. La trampa será para tus enemigos. Y te pido, Señor, que obres de manera sobrenatural, que avives la iglesia, que podamos cantar canciones de victoria, que podamos tener la osadía de avanzar en fe. Y en el nombre de Jesús declara que tú y tu casa servirán al Señor, que tu familia será una familia bendecida, que la presencia de Dios y la bendición de Dios alcanzarán a todos, que Dios obrará, abrirá puertas, te librará de adicciones, que el Señor sanará. Hemos cantado acerca de la enfermedad de la mente, que el Señor sana toda enfermedad mental, toda angustia, toda depresión, toda dependencia, todas estas enfermedades que dañan la personalidad. Que el Señor te permite tener un cerebro que se concentra, que el Señor cambia tu corazón, quita el corazón rebelde y pone un corazón obediente. Dile: Señor, yo quiero un corazón obediente. Que el Señor quita toda rebeldía, que el Señor te transforma. Dejas de ser cabra y eres oveja de Dios, obediente a su dirección. Y que el Señor abra puertas milagrosas, que el Señor ponga sueños, que el Señor te dé la estrategia, que el Señor te abra oportunidades en el poderoso nombre de Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y dile: Señor, yo quiero estar avivado, yo quiero estar encendido. Yo quiero poder ser una persona llena de tu poder, de tu favor y de tu gracia en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor y alaba su nombre.